Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a esperarnos un ratito a que se vayan conectando en esta hermosa tarde. Dios ha sido bueno y misericordioso, mis hermanos, a con nosotros. Bienvenido, mis hermanos, a Jueves de Doctrina, donde estamos ahorita en lo que es, con permiso, en lo que es la salvación. La semana pasada, bueno, no la semana pasada estuvimos en lo que es el Año Nuevo y la Navidad, y la semana antepasada estuvimos hablando lo que es la salvación y tocamos el punto del pecado, mis hermanos. Esta semana vamos a seguir lo que es la salvación y vamos a tocar otros cuantos puntos. Para los que no se han sintonizado aquí con nosotros, mis hermanos, feliz año nuevo. Dios ha sido bueno con nosotros. Salimos del año 2020. Este es el primer jueves de doctrina del año 2021. Quería dar unos cuantos anuncios, mis hermanos. Mañana viernes a las 6 de la tarde vamos a tener jóvenes. Traigan los jóvenes, mis hermanos, apoyen los jóvenes son el futuro de mañana. Creo que tienen algo interesante para el día de mañana, unos cuantos juegos, ejercicios, yo no sé exactamente, pero sí va a haber estudio bíblico. Traigan los hermanos, va a haber alabanza, va a haber adoración y va a haber especialmente culto para los jóvenes. Otra cosa que quería traerles a la atención, hermanos, para aquellos que quieren apoyar el ministerio, nosotros tenemos dos aplicaciones. La primera aplicación es Tithely. Pueden bajar la aplicación, pueden dar sus diezmos, ofrenda, con lo que usted quiera o pueda apoyar al ministerio, mis hermanos. También tenemos otra aplicación que mucha gente está usando ahorita que se llama Cash App. Igual, debido a lo de coronavirus, debido a todo lo que está pasando, mis hermanos, estas son las mejores maneras ahorita de poner para aquellos que quieran apoyar al ministerio. Una vez más, mis hermanos, bienvenido a Jueves de Doctrina. La semana pasada, mis hermanos, estuvimos hablando de lo que es la salvación, lo antepasada, lo que es la salvación, el pecado. Tocamos el punto de qué es el pecado, quién creó el pecado, dónde se originó el pecado, cuáles son los resultados del pecado y quién es el único que te puede rescatar del pecado. Vamos a terminar con un último punto de lo que es el pecado, mi hermano, y vamos a entrar a otros dos puntos, mis hermanos. El último punto, mi hermano, que tenemos aquí, vamos a hacer una oración, mis hermanos, para abrir este estudio bíblico y para que el Señor hable lo que Él tenga que hablar. Inclinen su rostro. Padre, en esta hermosa tarde venimos ante tu presencia, Señor, para darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Jesús, te pido, Señor, que lo que estamos a punto de tocar, Señor, la doctrina, lo que es la salvación, Padre, en esta hermosa tarde, Señor, te pido que tú lo hagas cristalino como el agua, Padre, para poder entenderlo, Señor, para poder saber exactamente lo que estamos haciendo y para poder mejorarnos, Señor Padre, a través de lo que es la salvación, Padre, y mejorar nuestra vida diaria para poder entenderlo, Señor. En tu nombre poderoso de Cristo Jesús, en tus manos nos ponemos y el pueblo de Dios dice, amén. Ya hablamos sobre esto la semana pasada, pero voy a tocar un poquito. Miren, mis hermanos, dice, ya que hemos visto de dónde viene el pecado, hay solo una persona que nos puede dar esa salvación. Esa persona es el Señor Cristo Jesús, mis hermanos.
van a ver que todo lo que tiene que ver con la salvación obviamente tiene que ver con el precio que pagó Cristo en la cruz, mis hermanos, pero los 3 puntos que tocamos en respeto a la salvación van de mano en mano. Haga de cuenta que tenemos un diagrama y arriba dice salvación. Y tenemos este punto que viene siendo el pecado. Y hoy en esta hermosa tarde vamos a incluir, vamos a empezar con lo que es la redención, mis hermanos. Varios de ustedes saben lo que es la redención, muchos no saben lo que es la redención, y también vamos a estar hablando de la justicia, que todo tiene que ver con la salvación, mis hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Hemos sido redimidos, mis hermanos, por el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, la redención es volver a comprar algo a un costo. Es decir, algo que ya es tuyo, pero por ejemplo, dejaste tu carro parqueado afuera en el freeway y viene un policía y le llama a la grúa y la grúa se lleva tu carro. El carro ya era tuyo, pero para volver a sacarlo tienes que pagar otro precio para que vuelva a ser tuyo. ¿Estamos entendiendo? Quiero hacer esto tan cristalino como el agua para que podamos entender sin confundirnos. Redención es volver a comprar algo a un costo. Originalmente pertenecemos nosotros a Dios, pero nos perdimos por el pecado. ¿Estamos? Originalmente Dios hizo a la humanidad. Dios hizo a Adán y Dios hizo a Eva. Y eran libres de pecado, ellos no nacieron en pecado, Dios los hizo a su semejanza y les dio donde pueden radicar, les dio el jardín del Edén, todo estuvo bien, hasta que no entró la serpiente. ¿Estamos? Entra la serpiente, les lava el coco, los confunde, quieren ser como Dios, entra el pecado. El precio y los requisitos de la santidad, la justicia y la gloria de Dios eran tan grandes para nosotros que fue imposible para nosotros poder pagar. El pago del pecado era demasiado grande, mi hermano, que era necesario que Dios mandara a su Hijo unigénito para que Él muera en la cruz, para que con su sangre pueda pagar nuestros pecados. ¿Estamos entendiendo? Anteriormente, mis hermanos, la humanidad, estamos hablando en la ley, en el Antiguo Testamento, la humanidad tenía que hacer un sacrificio de un animal para que el Señor perdone el pecado de esa persona. Porque esto fue antes de que Cristo haya venido. Los humanos tenían que sacrificar un animal para poder obtener el perdón de Dios por sus pecados. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no son perdonados. Mis hermanos, no era solamente agarrar cualquier animal. Dice la palabra de Dios que el que tenía corderos, el que tenía chivitos, el que tenía animales, tenía que agarrar el mejor animal, el más gordito, el que tú y yo escogemos
para hacer esa carnita asada, ellos lo tenían que hacer para sacrificio hacia con Dios, para que Dios perdonara lo que ellos habían hecho, sus pecados. ¿Me están entendiendo? Viene Jesús y muere en la cruz del Calvario y por Él somos redimidos, mis hermanos. Por Él vuelve a pagar el precio porque nosotros éramos de Él y nos perdimos en el pecado. Y Él tuvo que venir a pagar otro precio que viene siendo la cruz del Calvario para poder redimirnos y pagar el precio otra vez para que puedan tener o para que puedan ser salvos. Estamos. La redención. Entonces, la redención es simplemente, mis hermanos, el precio que Dios pagó para recuperarnos para su propósito. ¿Están entendiendo? Dios tiene un propósito, hermano, para mí, para ti, para tu primo, para tu prima, para todo el mundo. Todos fuimos criados, mis hermanos. Fíjese qué tan fácil Dios nos la puso a nosotros. En los tiempos de Moisés, en los tiempos de Abraham, hasta los tiempos de Josué, los tiempos de Adán y Eva, porque dice cuando ellos pecaron es cuando entró eso. Y habla la Biblia en el libro de Levíticos cuando se empieza a meter eso, ¿va? Del sacrificio. Pero a nosotros Dios nos la ha puesto tan fácil que lo único que tenemos que hacer, mi amado hermano, es aceptar el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Ahora quiero que se pongan a pensar un poquito aquí, mi hermano. Dios no la puso a nosotros tan fácil, mi hermano. Anteriormente era un proceso. Ahorita, aún Dios regalándotela, poniéndotela en tus manos, regalándotela. Hay gente tan rebelde, hermano, que no puede reconocer. Habemos, porque nosotros, un día yo también fui rebelde y un día usted también fue rebelde. Estamos entendiendo, mi hermano. Ahora que reconocemos, podemos reconocer, pues, cómo pude haber sido tan ciego y no verlo hecho temprano o más. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cómo no lo hice hace tiempo? ¿Por qué me tuve que esperar tanto tiempo para poder recibir? Y entonces Dios nos empezó a dar de su bendición. Dios cortó la maldición y dice la palabra de Dios que no solamente la cortó para nosotros, sino para nuestra descendencia de ahí para abajo. Es decir, que si nuestros abuelos eran religiosos, tatarabuelos, tatarabuelos, no importa qué tanto va para arriba, pero tú aceptaste ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Con ese mismo, simplemente con aceptar eso, rompiste la maldad, tú has sido libre. Has sido libre por la sangre de Cristo y Dios te ha redimido. Lo que quiero es que usted entienda cómo funciona esto. Son procesos, mis hermanos. Empezamos con el pecado. El pecado de nada nos sirve si no reconocemos. La redención, de nada nos sirve la misericordia que Dios tuvo, el que Dios mandó a su Hijo unigénito, el que murió en la cruz, el que lo bofetearon, el que lo maltrataron, el que lo escupieron. De nada nos sirve nada de eso, mis hermanos, si no lo podemos aceptar. La redención es el precio que Dios pagó para recuperarnos para su propósito. La paga del pecado es muerte. Pero si todos moríamos a causa de nuestros pecados, Dios no tendría a nadie a través de quien cumplir su plan divino. Estamos entendiendo, mis hermanos. Por el amor a ti y por el amor a mí fue que Dios mandó a su Hijo unigénito para que tú no tengas que morir y yo no tenga que morir.
Estamos entendiendo, y aún así habemos algunos de nosotros, algunos de nuestros familiares cabezones que no captamos, mi hermano, que no entendemos, que no podemos entender el gran plan de Dios. Mire, usted escucha cada servicio, cada domingo, cada jueves. Dios tiene un propósito, lo escuchas tantas veces que te lo grabas que tiene un propósito. Pero si tú tomaras en cuenta ese propósito y dices, ¿sabes qué, Padre? Heme aquí, aquí estoy, acepto tu sangre, acepto tu redención, acepto todo. Empecemos ese propósito, mis hermanos. Dios va a hacer algo grande. Dios puede hacer algo grande contigo, conmigo y no solamente conmigo, mi hermano. Por lo cual mi padre y mi madre decidieron romper esa cadena. Yo alcancé esa bendición y me instruyeron a mí en los caminos de Dios, y por lo cual yo acepté esa sangre. Mis hijos están beneficiando de esa bendición. Y yo lo puedo ver, mis padres lo vieron a través de mí, una manifestación a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de todo, a través de mi corazón que busca de Dios. Y yo lo miro en mis hijos que se envuelven en la alabanza, que no están hablando malas palabras, mis hermanos, que Dios está haciendo. Tú lo puedes ver, tú puedes ver la mano de Dios, mi hermano. Tú que sientes tú que sabes que tienes propósito, pero no sientes que tienes propósito, Dios puede alcanzar a tus hijos. Tú que tu hijo está en la cárcel por rebelde, mi hermano, quiero que entiendan, mi hermano, a qué tal magnitud tiene que ver la redención de Dios. Mi hermano, como nadie pudo pagar ese precio, porque todos somos pecadores, Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para pagar ese precio, con su preciosa sangre, sin necesidad alguna, que derramó en la cruz del Calvario. Fue necesario, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Vamos a hablar, el siguiente tema, mis hermanos, justificados. ¿Quién es o qué es la justificación? Según la Biblia, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, aquí me la puede poner, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo sus comentarios, mis hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla allí, algún comentario, cualquier cosa. Esto es importante, mi hermano. Si quieres etiquetar a alguien para que escuche, es importante. ¿Qué es la justificación según la Biblia? Miren, mis hermanos, una definición breve de justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación, mi hermano, sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Y eso nos lo dice 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiremos la justicia de Dios. Es decir, mi hermano, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para pagar por ese precio por nosotros, es haciéndonos justos, ¿va? Se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios, porque éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos, mis hermanos. Todo esto, el pecado, la redención y la justificación, todo viene en la misma familia, todo cae bajo la salvación, mi hermano. Es importante que nosotros entendamos. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 22, y voy a leer del 22, con permiso, al 24. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia.
Todos han pecado y están lejos de su presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que ha realizado Cristo Jesús. Estamos entendiendo, mis hermanos, por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que ¿qué? A todos los que creen. Enseña que la justicia de Dios llega mediante la fe de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Entonces, no es que nosotros lo merezcamos, es por su gran bondad y su gran misericordia que Él nos hace justos. Que delante de Dios podemos hallar gracia y justicia delante de los ojos de Dios. Aunque hemos sido, declaramos justo, la verdad, mis hermanos, es que aún parecemos, aún pecamos, aún después de ser salvos. Aunque es donde entra la justificación, aquí es donde entra la justificación progresiva. La justificación progresiva, o sea, la santificación, es el proceso continuo de ser hechos justos por nuestro Dios, por nuestro Señor, por nuestro Jesús. Se la voy a poner de esta manera. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Involucra al creyente convirtiéndose más como Cristo. No es algo que hacemos nosotros, sino es algo que hace Él, mi hermano. Nosotros hacemos buenas obras mientras Él fortalece esas buenas obras. Nosotros damos buen fruto mientras Él goza de ese buen fruto. Nosotros nos encargamos, mis hermanos, de creer en Dios. Nosotros hacemos nuestra parte. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, y aquí vamos a meter bastante Biblia porque hay mucha gente que dice, pues muéstrame con la Biblia, yo quiero ver con la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Efesios 2:10, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Jesucristo para que háganos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Siguiendo el camino que Él, ¿quién? Cristo Jesús, nos había preparado de antemano. Mire mi amado hermano que me escucha, amigo. Si tú te metes en la palabra de Dios, mi hermano, y tú te metes en el Nuevo Testamento, donde vino Cristo, nació Cristo. Cristo no fue nacido en pecado. Él no fue concebido en pecado. Él fue concebido a través de María, pero a través del Espíritu Santo. Él vino a esta tierra, mi amado hermano, para ponerte el ejemplo a mí, para ponernos el ejemplo a nosotros, a mí, a ti, y para morir en la cruz del Calvario. Él ya tenía su propósito. Él ya tenía todo planificado, mi hermano. El propósito de Cristo Jesús, mi hermano, eras tú y era yo. El amor hacia nosotros. Estamos entendiendo, mi hermano. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que mientras tú y yo síganos el ejemplo, el camino que Él nos ha preparado, el ejemplo que Dios nos ha puesto, porque hay veces que nosotros nos tratamos de autojustificar. Y hay veces que en vez de dar fruto, te justificas, mi amado hermano, porque le dites $10 a un homeless, le llevaste una pizza, hiciste algo bueno, aunque es bueno lo que haces, pero por tus hechos no vas a ser salvo, mi hermano. Es por tus frutos. Dios quiere ver frutos. Dios quiere que tú sigas el ejemplo que Él te puso. ¿Tú crees que el diablo no vino a tratar de tentar a Jesús cuando estaba en el desierto? Si realmente eres Dios, ¿por qué no haces que esas piedras se conviertan en pan? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Que acaso solo de pan vivirá el hombre?
No, no, él no se rindió, mi hermano, Él no cedió. Y ese es el ejemplo que Él nos puso a nosotros. Que cuando tú estás en un problema, mi amado hermano, no te des por vencido. Cuando tú estés haciendo, no importa, mi hermano, tú sigue el ejemplo que Dios puso. Varias veces, incluso la palabra de Dios dice que José y María los estaban buscando a Jesús, y cuando salió él dijo que él estaba envolviéndose en los negocios de su padre. Ese es un ejemplo, mi hermano. Hay veces, mi hermano, y me voy a salir tantito de aquí, pero en relación a lo que es la justificación, hay veces, mi hermano, que leemos la palabra de Dios 2, 3 minutos y nos metemos al internet 1 hora, 2 horas, pero justificamos que esos 2 minutos ya le dimos el tiempo que Dios requiere. Mi hermano, así no funciona la palabra de Dios. Así no funciona Dios. Jesús no funciona de esa manera. Él no vino, no dice la palabra de Dios que Cristo estaba sentado en su casa viendo Instagram o Facebook. No, Él nada de eso, mi hermano. Él se involucraba en los negocios de su Padre. Igual nosotros, desde que yo vine a Cristo, mi hermano, desde que empezamos aquí, lo único que yo quiero, mi hermano, es involucrarme en los negocios de Dios. Es normal, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer cosas, hay cosas que se tienen que hacer a tus alrededores, pero mi hermano, siempre meditando en el ejemplo que nos dio Dios, siempre tratando de mejorarnos. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que háganos buenas obras, siguiendo en camino cuando yo leo la palabra de Dios, mi hermano, si usted está leyendo una versión diferente, es porque yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Yo trato de simplificar lo más sencillo la palabra de Dios para que usted entienda. Aunque usted entienda, hay muchos que entienden la palabra de Dios en Reina Valera, hay mucha gente que está oyendo que no entiende Reina Valera, pero entiende algo sencillo. Por eso hay veces que yo leo algo y su Biblia lee diferente, pero el mensaje es el mismo. ¿Estamos entendiendo? Miren, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Dios vino a los pecadores, a llevar a los pecadores al cielo. Eso solamente es posible, mi hermano, por el sacrificio que hizo Cristo. Es un solo acto de justicia hecho por Cristo que produjo la justificación que da vida a todos. Miren, mis hermanos, voy a leer aquí el libro Romanos 5:18. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Se refiere a la vida eterna, mis hermanos. Así como vino Adán y puso bajo condenación a todos los hombres, vino Cristo Jesús y rompió todas esas cadenas. Jesús pagó el precio. Nosotros gozamos de la paz que Él nos da, ahora y eternamente, mis hermanos. Ahora, voy a tomar un segundito, mis hermanos. Hemos hablado de la salvación con el pecado. Hemos hablado, no con el pecado, sino el pecado con la salvación, la redención con la salvación y la justificación con la salvación. Mis hermanos, no es simplemente yo acepto a Cristo y ya soy salvo. No. El ser salvo es caminar como por el servicio que dimos el domingo. Empiezas con darle tu vida a Cristo y luego empiezas a caminar con Él. Mi hermano, cuando tú le das tu vida a Cristo, es que tú estás reconociendo que estás pecando. Es que tú estás aceptando esa redención.
Y es porque tú estás permitiendo que por medio de tu sangre, de su sangre, seas justificado. ¿A qué? Seas salvo y seas graduado, seas nacido de nuevo para vida eterna. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? Todo esto para que usted entienda que al ser salvo estamos pasando de muerte a vida. Estamos pasando, si tú no le das tu vida a Cristo, mi hermano, y el día de mañana vas al trabajo y un troque te choca, te pega, y tú falleces el día de mañana, y no aceptaste la sangre de Cristo, mi hermano, lo perdono, lo lamento. Dice la palabra de Dios que vamos derechito al infierno. Porque sin la salvación no has pasado de muerte a vida. Y si no has pasado de muerte a vida, hay mucha gente que yo he oído, hay mucha gente que yo he escuchado que dicen, ¿sabes qué? Cuando yo sea viejito, le entro a la iglesia. Cuando ya sea de edad, le entrego mi vida a Cristo. Ya cuando tenga un cincuentón, ya cuando ya le hice al party, ya le hice al pecado, cuando ya no tenga, ya, mi hermano, ¿qué le estás ofreciendo? Sí, Dios te acepta, puedes aceptar y sí puedes pasar de muerte a vida, pero dice la palabra de Dios que todo lo que tú haces aquí en esta tierra, Él te lo va a recompensar ahí arriba. Y he oído a varios pastores predicar que cuando tú le das lo mejor que tú tienes a Cristo, cuando tú mueras, Él te va a dar una limusina en el cielo. Pero si tú le diste ya nada a Cristo, nunca hiciste nada, nunca te involucraste, nunca, solamente llegaste a calentar banca, dale gracias a Dios si te da una patineta. Dale gracias a Dios. Y suena de chiste, mi hermano, pero Dios recompensa. Dice la palabra de Dios que nuestras recompensas no son aquí en esta tierra. Nuestros galardones no son aquí, nosotros vamos de pasada. Nuestros galardones están en el cielo. Nuestra recompensa, nuestra mansión está en el cielo. Mírenlo así. Cada fruto que tú des estás mandando, cuando tú le mandas a un familiar en México, en Guatemala, en Salvador, de donde quiera que tú vas a la tienda y agarras un MoneyGram, un Western Union y le mandas un billetito para que se ayuden allá. Cuando tú haces la voluntad de Dios, haz de cuenta que estás mandando vía expresa al cielo otro ladrillo para tu mansión. Porque a según los frutos, mis hermanos, a según lo que tú hagas aquí, a según la voluntad que tú hagas de Dios aquí en la tierra, es como Dios te va a recompensar. Tú no puedes ir al cielo y Dios te pregunta, ¿qué hiciste? ¿A cuántos les hablaste de mí? ¿A cuántos le diste mi plan de salvación? El apóstol Pablo dice varias veces, el apóstol Pedro, Juan, dicen, ir al mundo y predicar al mundo entero. Porque Cristo lo mandó y los apóstoles se encargaron de hacer el mandamiento. Hasta la fecha es lo que Dios nos ha mandado, a ganar más almas para el reino de Dios. ¿Estamos? ¿Están entendiendo, mi hermano? Hay veces que lo tomamos a la ligera. Hay veces que hasta vergüenza nos da hablarle a alguien de Cristo. Y cuando lleguenos al cielo, ¿qué le vamos a decir, hermano? Ay, es que padre, yo era tímido. Es que me daba vergüenza, es que se burlaban de mí. Se burlaron de Jesús, que nos puso el ejemplo. Le escupieron, lo latigaron, lo crucificaron, lo mataron. No me lo hagan a mí. Y yo sé, mi hermano, hay veces que si alguien te falta el respeto, te dice algo, uno se enoja, pero
No hay que ponernos en carne, mi hermano. Estamos hablando de algo hermoso, mi hermano. Estamos hablando de algo y la salvación, mi hermano, eso es lo que te lleva de la muerte a la vida. Ahora, hay mucha gente que dice que la salvación, una vez ya obtenido, no se pierde. Hay diferentes interpretaciones de lo que es la salvación. Mi hermano, si tú te prestas al pecado, no es que Dios te quite la salvación, más bien tú la estás entregando. Yo te voy a poner un ejemplo y quiero que pongas atención. Si tú le has dado tu vida a Cristo y empiezas a caminar con Él y empiezas a hacer su voluntad y caes, y se la voy a poner más clarito. Si tú te metiste con la mujer de tu vecino y en ese preciso momento donde tú te metiste con la mujer del vecino, viene Cristo, téngalo por seguro, mi hermano, que ya estuvo, que se quedó. Así de fácil, así de sencillo. Por tanta salvación que tuviste, y si tú te prestaste al pecado en ese preciso momento y suena la última trompeta, mi hermano, con todo respeto, con todo el excuse me, se quedaron. No importa que digan, ¿sabes qué? Que ya siendo salvo, oh, Dios entiende mi corazón. Dios entiende tu corazón. Dios también entiende que tu corazón no debería de haber estado ahí, porque si tu corazón hubiera estado buscando de Cristo, hubiera estado meditando, hubiera estado en el ejemplo que nos puso Cristo, no estuviera con la vecina. Y ese es el punto. Todo esto es indispensable guardarlo en nuestros corazones, mis hermanos, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, mis hermanos. La palabra de Dios corta, puede con cualquier cosa, pero cuidado, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque así como tuvo el amor para amarte, para morir en la cruz, para que seas redimido, para darte la salvación, para justificarte, también te va a dar tu castigo. También te castiga, mi hermano. También, si no te portas bien, te va a educar. También, si te metiste con otra persona que no era tu esposo, tu esposa, y viene Cristo, mis hermanos, cuando Él venga por su gente, vamos a estar en las bodas del Cordero. Pero dice la palabra de Dios que Él ya no va a venir siendo tu abogado, porque ahorita abogado tenemos con el Padre. Él va a ser el juez. Y cuando Él te llame a cuentas, ¿qué le vas a decir? Hijo mío, yo morí en la cruz por ti. Hijo mío, yo te puse el ejemplo. Hijo mío, por mí, tú no tuviste que estar sacrificando animales. Por mí, tú no tuviste que caminar hasta el mero de la montaña y con la leña y con... Por mí, ¿qué hiciste con esa salvación? Por eso les digo, mis hermanos, es indispensable guardar esto en tu corazón. Es indispensable, porque ya reconociendo, mi hermano, que eres un pecador y que necesitas de Cristo para que quite tu pecado, y luego volviendo como el perro vuelve al gómito, Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para mí. Les hemos enseñado aquí, mi hermano, usted que no va a la iglesia, usted que está escuchando por primera vez, Dios te ha dado una oportunidad. Toma esa oportunidad. A mí no me importa si tú eres católico, testigo de Jehová o mormón o cualquier otra, no me importa. Dios murió en la cruz por ti para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas tener vida, pero vida eterna en el cielo.
Muy pronto nos vamos a meter en el libro del Apocalipsis, que es la venida de Cristo. Ahorita nos estamos metiendo en la salvación. Y quiero que la entienda porque es indispensable saber en lo que te estás metiendo. Si no vistes el estudio sobre el pecado, dale para atrás, ahí está en el Facebook. Dale para atrás, ahí lo puedes escuchar todo, regresarlo, meterte a la Biblia, escudriñarlo. Órale al Señor, dile que te dé discernimiento. Pero mi hermano, ya pasando una vez de muerte a vida, ya Dios perdonando, Dios hablando contigo, Dios, tú sabes lo que es Dios, la dulzura, te enamoras con Dios. No tiene sentido regresarte. Imagínese, usted y sus hijos escogiendo un corderito para llevárselo al monte. No hay necesidad. Por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios hace justos a todos los que en Él creen. Grábese eso, mi hermano. Grábese eso, mi hermana. Porque cuando tú crees en Cristo Jesús, sigues a Cristo Jesús, amas a Cristo Jesús, te enamoras de Cristo Jesús. Grábeselo en el corazón, mi hermano, porque es necesario. Si alguien tiene alguna pregunta, póngamela aquí, hágamela saber, mis hermanos. Si alguien se confundió por casualidad en cualquier, ya sea en un versículo o en algo que acabo de tocar, en algo de la salvación, en referencia al pecado, a la justicia o a la redención, hágamela saber, mi hermano. Para eso estamos, para eso es el jueves de doctrina. Para que usted haga la pregunta que usted tenga, para que si usted tiene algún comentario, si usted está confundido en algo, mi hermano, si usted está confundido en cualquier cosa que no sea con la salvación, también póngale ahí. Para eso estamos. Para eso estamos aquí, mis hermanos. Así le vamos a dar conclusión, mis hermanos, al estudio sobre lo que es la salvación. Gracias a cada uno de mis hermanos y hermanas que están sintonizando aquí, que están viendo aquí en Vision Praise Center. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para despedirnos. Aquí estoy viendo, no he visto que nadie ponga ningún comentario. Yo sé que está un poco lenta la cosa, no es instantánea, pero me voy a esperar un poquito. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu salvación, por tu perdón de pecado, tu redención, Padre, y tu justificación según nuestros pecados, Señor Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque es por tu preciosa sangre que todo esto es posible. Es por esa decisión, Padre, que tú hiciste de amarme a mí. Padre, aunque nadie, Padre, aunque todo mundo me dé la espalda, aunque yo no pueda sentir el amor de nadie, Padre, yo siento tu amor, tu cariño y tus acaricias hacia conmigo, Padre. Tú has sido bueno. Gracias por tus misericordias que has hecho nuevas cada día, Padre. Gracias, Cristo Jesús, porque por ti somos salvos y hemos podido pasar de muerte a vida. En tu nombre poderoso de Cristo Jesús te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Su pueblo dice, amén. Una vez más, mis hermanos, muchas gracias por sintonizarnos. Les vuelvo a hacer en el anuncio, mañana es viernes a las 6 de la tarde, vamos a tener culto de jóvenes aquí. Traigan los jóvenes, el domicilio es el 619 calle N de Nancy, suite número D, está mero atrás, estamos enfrente del edificio PG&E, Downtown Sanger. Traigan a sus jóvenes, mis hermanos, tráiganselos. Los jóvenes son el futuro de mañana. Los jóvenes hay que apoyarlos, mis hermanos. En vez de que anden en la calle de malandrín, haciendo cosas que no deben, tráiganselos a la iglesia y apóyenlos para que Dios pueda llenar ese propósito que tienen ellos. Una vez más, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Tengan buenas noches.